¿Qué piensas del juicio de García Luna? Dijo López Obrador que debería ser un testigo protegido y que diga si Calderón y Fox sabían de sus nexos con el narco. ¿Cómo ves? Mira, García Luna no fue detenido en México. Todas las demás personas corruptas y relacionadas con el narco que hay en México, y que hay muchísimos en los gobiernos anteriores de Peña Nieto y de Calderón, lo supieran o no los presidentes, da igual para lo que voy a decir, no es que da igual, por supuesto. Pero hay muchísimas personas que han sido corrompidas por el narco, porque el narco tiene esa enorme capacidad de derrotar con oro lo que no puede derrotar con plomo. Ninguno de ellos ha sido detenido, acusado, procesado, enjuiciado y sentenciado por la policía de López Obrador. El gobierno de López Obrador que prometió meter a la cárcel a los corruptos, no metió a la cárcel a ninguno. ¿Están muy contentos con que en Estados Unidos se le haya llevado a juicio? Sí, pero no debía haber sido llevado a juicio en México primero, pero no lo detuvieron. Como no han detenido otro montón de gente, que probablemente, o no, pero bueno, una probabilidad existe, que supieran sus jefes, Calderón, Fox, Peña, que tenían relaciones con el narco y que eran corrompidos por el narco, en cuyo caso hay responsabilidades penales de Fox, Calderón y Peña. Pero no tienen suficientes responsabilidades penales Calderón, Fox y Peña. Yo creo que sí. Y López Obrador nos garantizó, nos aseguró, nos prometió, nos afirmó y firmó en sus libros que estos corruptazos tenían un historial criminal fácilmente demostrable que los iba a llevar a la cárcel. Y yo todavía, cuando veo las fotos de Calderón y de Fox y de Peña en los periódicos, pues todavía los veo sin rejas. Porque López Obrador no ha querido actuar contra ellos. López Obrador no ha querido actuar contra ellos porque hay un pacto tácito y no tanto a veces entre los presidentes. Fox llegó a la presidencia que iba a destruir la corrupción anterior, y bueno, yo ya veía a Cedillo y a Salinas en la cárcel, cosa que me hubiera dado un gusto enorme, porque destruyeron al país de una manera notable. Notable. Pero Fox no actuó contra ni un solo priista. Ni uno pisó la cárcel. Bueno, ni siquiera fue acusado, ni siquiera lo multaron por estacionarse mal. Nada. Todo el priismo triunfante, previo, y sobre todo el de Salinas y Cedillo, quedó con impunidad absoluta. Y Fox se reía. ¿Sí? Entonces, viene Calderón. Como Fox no hizo nada, parecía que las cosas no iban tan mal. Vino Calderón, armó una guerra absolutamente estúpida contra el narco, una guerra donde es como si yo, como me ven ustedes ahora, me presento ante Shaquille O'Neal y le doy 2 bofetones y le digo, te reto a una pelea. Shaquille O'Neal mide 2.20, pesa 200 y tantos kilogramos y además sigue teniendo una capacidad atlética absolutamente impresionante. Me suelta un manazo y me arranca la cabeza y luego se va de copas con sus amiguetes, ¿no? Se va por una cerveza. Fue lo que hizo Calderón al tratar de hacer la guerra contra el narco sin armas, con un ejército poco preparado, pero además poco motivado, mal pagado, mal armado, sin trabajo de inteligencia, sin tener gente infiltrada en los esquemas del narcotráfico y de la delincuencia en general. Y vamos, una de las guerras más estúpidas de la historia, criminal, mucho más criminal que cualquier corrupción, la guerra de Calderón. Entonces vino Peña a acabar con lo que había sido el horror del panismo y a meter a los panistas a la cárcel. Todavía no entra ninguno. Y luego vino López Obrador a lo mismo. García Luna no es un triunfo de López Obrador. No lo habría tocado si García Luna sigue en México. Como no ha tocado absolutamente a nadie. A sus amigos priistas y panistas los tiene en el gobierno. A los que llamaba corruptos y criminales horrorosos, a los que hay que meter a la cárcel, los tiene en la calle. Ese es el gobierno de López Obrador, no otro.